a la presentación del artista Iván Navarro, con ustedes acá. Entren, pasen, siéntense, siéntense. Es una de las últimas presentaciones que van a ver en la feria, cerrando ya. La mayoría de ustedes saben quién es Iván Navarro. Él es un artista chileno, reside hace 17 años ya en Nueva York, ciudad a la que se fue, según él, por casualidad, porque la mayoría de las cosas que le han sucedido a él en la vida han sido por casualidad, ¿no? La mayoría, sí. Entrevistándolo hace muy poquito para preparar esta conversación, le preguntaba yo como sobre esto de que él es un ícono un poco del éxito del artista chileno que triunfa, ¿no?, en el extranjero. Y él me decía, mira, yo no sé mucho porque mi hermano era el artista, ¿no? Mario Navarro, que también es un gran artista. Y yo era como un cabro medio perdido, así, que tenía déficit atencional. Un poco disléxico incluso. Disléxico, pero le gustaba mucho jugar. Y no leer. Bueno, él ha hecho una carrera sumamente significativa en este tiempo. Ha estado, en este minuto está con 2 galerías importantes que lo representan, con una producción muy prolífera, mucha visibilidad. Y en Chile ha sido difícil en realidad ver, así bien la gente lo conoce, ver el conjunto de su trabajo porque requiere condiciones de producción, financiamiento, etcétera, que el sistema del arte chileno todavía está un poco al debe en eso, ¿no? Él así igual representó a Chile en la Bienal de Venecia del 2009. Y a propósito de ese tema, es una preguntita que se sale, pero Iván quería hacer un comentario sobre en la última Bienal de Venecia hubo una convocatoria abierta, que no sucedía eso antes, ¿no? Que concursaron curadores y finalmente ganó un proyecto que es el proyecto presentado por Nelly Richard, que es una crítica histórica, ¿no?, quien teorizó la escena de avanzada. Iván tiene un comentario que hacer sobre eso. Entonces, bueno, por ejemplo, esto fue en el año 1996, cuando yo terminé de estudiar en la Universidad Católica para mi examen de grado. La idea básica fue ocupar los materiales que ya existían en la sala, en el cuarto, y con eso simplemente volver a reinstalarlos de vuelta en el sistema eléctrico del lugar. Esa actitud bien como estratégica y con un cierto nivel como de relación con la idea de sobrevivencia es lo que de alguna forma bien poética quizás o metafórica se relaciona con esto, que es un poco mi posición en relación a por qué se eligió ese proyecto para la Bienal de Venecia. Desde mi punto de vista yo creo que es absolutamente un error es elegido, no porque lo considere un mal proyecto, sino que no representa ningún tipo de actitud de sobrevivencia o una estrategia de ver hacia el futuro y de apoyar a artistas que puedan tener una proyección hacia el futuro. Yo creo que no tiene ningún sentido que se lleve a ese evento un proyecto y artistas que ya tienen una carrera absolutamente consagrada, porque esa exposición es una exposición muy importante y muy clave para artistas que están en un momento de iniciar una carrera profesional. Yo lo vi, por ejemplo, cuando Gonzalo Díaz fue el invitado a representar Chile en la Bienal de Venecia en el año 2007 quizás. Hubo muchos problemas técnicos, no le resultó bien la instalación, pasaron millones de cosas que estaban fuera del control de Gonzalo Díaz. Y él también es un artista al mismo nivel del Nelly Richard, y a Gonzalo Díaz no le afectó absolutamente nada a su carrera. No pasó nada, no le hizo ni cosquillas que eso no haya funcionado. Entonces yo veo que se puede ocupar esa instancia para artistas que están en un nivel iniciando su carrera. ¿Y a ti sí te afectó la participación? Entonces, porque tú ya tenías una carrera bastante consolidada cuando tiene más que ver con tu relación con Chile finalmente, ¿no? Lo de Venecia, dices tú. Claro, eso fue como una especie de
como de un retorno a Chile anticipado, porque fue la primera vez como que yo realmente hacía una exposición por Chile y que era una gran responsabilidad, porque también sentía que en ese minuto la gente que apoyó mi postulación, que era la DIRAC en ese tiempo, realmente se la juzgaron por un proyecto que no tenía una trayectoria tan consolidada como la de ahora, Claro. como el proyecto de ahora. Claro, entonces, por ejemplo, esta obra que está acá, que se llama Tú te sientas, te mueres, es una obra súper importante para mí, del año 2001, en que recién viviendo 4 años en Nueva York, logré juntar muchas preocupaciones que yo tenía y en relación a la escultura y a comentarios políticos. Entonces esta obra fue súper clave porque esa obra me abrió muchos como oportunidades. Por ejemplo, a partir de esa silla comencé a hacer esta serie de muebles, se podría decir, que son muebles que son un comentario al diseño industrial moderno, en que no necesariamente tiene solamente una relación con el diseño, como hablábamos antes, sino que hay una relación con los materiales, que son materiales súper comunes y corrientes, que es un poco divertido también, porque acá se ven como diseñadas, como se dice, como un poco elegantes, pero en realidad que se ven más high-tech. se ven más high-tech de lo que son, pero en realidad son realmente todo hecho a mano, con taladro y llaves para apretar tuercas, nada más. Pero son trabajos que tienen como muchas capas. Por ejemplo, estas obras, en realidad lo que se refieren es a las proporciones del cuerpo humano, y no tanto como a un comentario de lo que podría ser la silla eléctrica, que podría ser este trabajo en que los nombres sobre el asiento están impresos, los nombres de todos los ejecutados de la silla eléctrica en el estado de Florida, en Estados Unidos, durante el siglo XX. Pero ya cuando pasa a esto, y cuando es como un proceso, lo que yo logro entender es cómo la producción de ciertos materiales industrializados se fabrican en relación al cuerpo humano y en relación a la escala humana. Entonces, por ejemplo, después de hacer la serie de la silla, yo comencé a trabajar con estos íconos que son de las Olimpiadas, que son súper conocidos, y lo que me interesaba era que ocupaban la imagen como idealizada, como especie de imagen renacentista de la figura humana. Proporciones, digamos. Claro, proporciones. Entonces lo que descubrí simplemente experimentando distintos materiales, que los tamaños de los tubos fluorescentes están exactamente en las mismas proporciones ideales de lo que podría haber sido el quadrivium de Leonardo da Vinci, o las figuras de Durero en que él ubicaba la cabeza en el cuerpo humano 6 veces o 7 veces y la proporción es perfecta. Entonces, por ejemplo, esto también tiene sentido con esa teoría, porque esto es una copia directa de una silla clásica del modernismo europeo. Entonces lo que yo hice fue tomar las piezas de tubo fluorescente y también de una forma totalmente misteriosa también coinciden con las proporciones de la silla original. Todos estos tubos fluorescentes son tubos que son comprados en la ferretería, súper normal. Pero lo interesante es que al ocupar y al comparar este material con la idea de la figura humana, nos damos cuenta que de alguna forma estamos rodeados por elementos industrializados o del diseño que tienen una conexión muy directa con el cuerpo humano. Cuando llegaste a Estados Unidos, tú como que buscaste una estrategia de cómo insertarte en el imaginario norteamericano, ¿no es cierto? Por ejemplo, específicamente en esta obra fue como ese cambio que fue muy clave y muy estratégico al mismo tiempo, que fue decidir qué es lo que yo quiero hacer en Nueva York, si quiero trabajar como artista en Nueva York. Porque yo ya tenía la experiencia de haber crecido acá y haber crecido viendo la obra de artistas como Alfredo Yar o Eugenio Dittborn o Gonzalo Díaz, no sé. Mostraban mucho lo que podía hacer como trabajar lo que se llama el primer mundo, pero hablando de las realidades del tercer mundo. Entonces, obviamente eso me interesaba en ese minuto, pero también era un momento de hacer qué puedo hacer yo a partir de ese conocimiento. Entonces lo que hice, en vez de referirme a artistas
chilenos como referencia o hablar de una realidad del tercer mundo. Yo lo que hice fue directamente hablar de ciertas referencias que yo encontraba en Nueva York y especialmente hablar de un artista que a mí me pareció muy interesante porque en Chile no se conoce muy poco, que es el trabajo de Dan Flavin. Y también atraído por la historia que hubo acá en los años 70 del uso también del tubo fluorescente, por Carlos Lepe, por Gonzalo Ahí le Díaz. diste una vuelta. Claro, entonces en el fondo la idea fue como devolverle la carga sentimental, yo diría, al tubo fluorescente, ¿ah? Y no dejarlo como en esa frialdad que tiene el trabajo de Dan Flavin. Entonces, este trabajo lo que es a grandes rasgos es sacar esta construcción de tubo fluorescente que copia un carro de supermercado y que también es el clásico sistema de bodega y de transporte de enseres de la gente que no tiene casa en Nueva York. Entonces, lo que el trabajo hace, que también va con un video de documentación de la performance, que es llevar este carro fuera de la galería. Específicamente la performance fue hecha en Chelsea, que es como el barrio de mayor cantidad de galerías comerciales en Nueva York, y dar una vuelta como alrededor como de unas 4 horas buscando electricidad en el barrio y buscando también electricidad un día que todas las galerías estaban cerradas. Era un día domingo, entonces también era esa idea de hacer un día, de hacer un trabajo de arte en un día en un barrio que supuestamente el arte no existe. La idea era literalmente ir buscando electricidad y no en todos los postes había electricidad, entonces era como salir un poco a la deriva. Y ahí se cruza también algo que hemos estado charlando sobre el tema como de ser inmigrante tú, ¿no? Uh-huh. Porque el video venía con este tema, yo no soy de aquí, no soy de allá, un tema bien clásico de Cortés, de un Cortés. ¿Cómo te empoderas desde este lugar de inmigrante, ¿no? ¿Eso sigue como atravesando tu obra o es como más anecdótico alrededor de este trabajo? Bueno, el que vemos ahora fue el siguiente trabajo de la misma serie, y aquí es donde directamente se ataca o se asume ese problema, que es la idea del recorrido de la escultura en la calle, y hablando de problemas de transitoriedad, de situaciones efímeras, y también llevándolo a una metáfora de la idea de identidad. Entonces la canción que tú dices, No soy de aquí, no soy de allá, en realidad es de este video. Ah, ya, perdón. Y a mí esa canción me gustaba mucho porque yo la conocí no por el autor original, sino que la conocí a través de Julio Iglesias. Y eso a mí me pareció súper interesante, que fue a través, como que ya tenía otra capa de mediación, y busqué el original, y el original es de Facundo Cabral. Yeah. Entonces, lo que hace este trabajo es que habla de esta canción que se llama No soy de aquí, no soy de allá, y es más bien como una película, ficción, porque no es como el video anterior en que es documentación de un... ¿Y eras tú? ¿En el anterior eras tú el sí, en el anterior el que llevaba el carro? Acá claro, no, acá hay un personaje. Acá hay un personaje que es la misma persona que canta, Ya, y esa persona hace una narración y también canta esta canción a medida que va empujando el carro, y cada cierto tiempo el carro va cambiando los colores del tubo, es como una especie de camaleón. Después, como en el año 2008, por ahí, comencé a trabajar con espejos y manteniendo los trabajos con luces de neón y con lenguaje, algo que realmente siempre había tocado como tangencialmente, pero nunca había hecho un trabajo directamente entendiendo y ocupando el lenguaje como un objeto o como un material, trabajando con su significado visualmente. Entonces este fue uno de los primeros trabajos bien importantes para mí, en que es un cilindro que tiene unos 60 centímetros de alto por un diámetro de 120 aproximado, no es tan grande. Lo que está ahí escrito, la única palabra, lo único real escrito en neón es donde dice mi, y la idea es que al reflejarse en el espejo y por el juego de espejos que tiene este sistema que yo ocupo, cambia el significado a completamente al opuesto. Eso también fue
muy interesante descubrir en cómo al trabajar con lenguaje, pero al mismo tiempo que ese trabajo con lenguaje también habla de un trabajo con los materiales. Y es como la ilusión óptica genera una ilusión lingüística, es como ese punto de que se dispara el contenido. También es la narración, que siempre es ficción, habla de literatura, de poesía. En el año 2007 fue cuando volví acá a Santiago a hacer un proyecto grande, importante, después de no haber hecho nada, algo como una exposición solo, después de, no sé, 10 años también. Entonces hice este proyecto que se llamaba ¿Dónde están? Y que obviamente toma la frase de la historia de lo que ha sido, la protesta constante por las familias de gente que han sido víctimas durante la dictadura. Y no solo la dictadura de Chile, sino que también esta frase se ha ocupado en El Salvador, en Argentina. En lo que consiste este trabajo es también trabajar con el lenguaje de una forma bien precisa y bien directa también, en que sobre el suelo de la galería, que se ve en la parte de abajo... Esto fue Matucana 100. Esto fue en Matucana 100, ¿sí? Están escritos alrededor de 300 nombres de personas sobre una, ¿cómo se dice? Un puzzle, ¿cómo se dice? ¿Sopa de letras? Sopa de letras. Sopa de letras. Entonces, esos nombres de esas personas estaban escritas en este catálogo, guía o brochure, donde esas personas en realidad no son las víctimas de la dictadura, sino más bien son, ¿cómo se dice? Victimarios. Victimarios. No eran los desaparecidos, digamos. Ahora la idea era proponer una pregunta en realmente decir dónde están los victimarios. Claro. ¿Dónde están? Porque en ese tiempo todavía existía un limbo que poco a poco se ha ido dilucidando más, pero tampoco completamente, de buscar los culpables de las desapariciones de estas personas. Entonces lo que se hizo para esa instalación fue que a cada una de las personas que entraban al lugar se le entregaba una linterna y ellos entraban también con la guía. Y en la guía también está escrita una pequeña biografía de cada una de las personas. En el piso de la sala, lo que se ven donde están las palabras, están escondidos los nombres de todas estas personas, pero de una forma súper complicada, súper difícil de entender porque los nombres están escritos al revés también. Entonces la idea era que las personas realmente hicieran un trabajo de iluminar la sala con la linterna, que era lo que realmente a mí me interesaba. A mí no me interesaba mucho que configuraran los nombres. Claro, es más bien un tema de la experiencia y del ejercicio físico con el lugar, sí. Cuenta un poco cómo fue esta experiencia. O sea, Venecia, más allá del montaje que hiciste, fue una empresa, ¿no? Donde muchas personas participaron. Bueno, fue la primera vez que Chile tuvo un pabellón propio en la Bienal. Claro, y yo creo que es interesante que aparezca justamente después del proyecto ¿Dónde están? Porque yo creo que ese proyecto fue de alguna forma lo que me ayudó para que acá me apoyaran para hacer el proyecto de Venecia, y que aprovecho de dar las gracias a don Antonio Arévalo, que está ahí presente, y a Javiera Pará, que fueron los grandes gestores de ese proyecto. Más 2 personas más que no las voy a nombrar, pero saben quiénes son. Ese proyecto está formado por 3 trabajos. Uno que fue hecho 2 años antes, que es el grupo de puertas o portales que está al fondo, una obra que se llama Umbral, se llama Corredor de la Muerte. Y después está ese otro proyecto que es esta bicicleta, más un video que también es parte de la serie de Carritos, yo le llamo, como los primeros 2 que vimos. Y después el cilindro que se ve acá adelante es muy similar al cilindro que veíamos anteriormente, el que tiene la palabra Mi-Wi. La idea del trabajo era de alguna forma cuestionar la idea del pabellón nacional y proponer esta idea literalmente ilusoria de lo que podría significar una identidad nacional en un contexto de la Bienal de Venecia, en que
la idea de nacionalidad es un concepto tan difícil ya de dilucidar. Todas las bienales ya están renunciando a la selección por criterios de representación nacional, ¿no? Claro, es Venecia como... sigue siendo como la bienal geopolítica por excelencia. Donde sí, pero justamente... Como los Juegos Olímpicos. Como los Juegos, claro, totalmente. Pero justamente esa bienal que fue como algo, yo creo que fue como algo que se sentía en el aire en general, de que mucha gente ya se daba cuenta que la idea de representar a un país nacional, la nacionalidad ya era algo súper como obsoleto. Entonces fue, por ejemplo, la primera bienal en el pabellón de Alemania, se invitó a un curador inglés a curar la exposición. Y eso fue súper como importante, yo creo, para la bienal como institución, ¿no? De un poco de dislocar esta idea de tan cerrada y tan dura que es la clasificación de la representación de los países, porque el arte se puede decir que, no sé, yo lo veo de un punto de vista en que uno puede decir es arte chileno porque viene de artistas, claro, hecho por artistas chilenos, pero tampoco representa ninguna realidad concreta que se pueda diferenciar con Argentina, por ejemplo. O sea, si yo hago una obra de aluminio no significa que sea chilena. Claro, es un dato biográfico nomás. Claro. Que es algo súper complicado. No sé, yo no lo sé cómo definir. Este trabajo se llama Nacht und Nebel, que significa, es lo que se refiere a la nominación NN. Que fue una práctica durante la Segunda Guerra Mundial, en que los nazis se referían a ciertos prisioneros judíos con la palabra NN, y venía de esta política de exterminación que venía originalmente de una ópera de Wagner, y fue también recuperando lo que se hizo acá en Chile en el año 2007, la exposición en Matucana 100 sobre dónde están, en que se hace, en una parte del relato, se hace desaparecer una persona al ponerle un paño encima. La referencia del NN en Alemania y en Europa viene del Nacht und Nebel, pero después pasó a Latinoamérica durante las dictaduras, en que también se comenzó a relacionar a los desaparecidos con NN. Yo lo que entendía durante el tiempo que yo crecí es que se refería a algo como no name, que no tenía nada que ver con el Nacht und Nebel. Claro. Entonces yo cuando lo leí, realmente entendí de dónde venía, era una cosa mucho más trágica, claro, porque realmente tenía que ver con una política mucho más violento, claro, de exterminación nazi. Entonces este proyecto consistía en que en Roma, durante la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos se escondieron para escapar de los nazis en las catacumbas. Entonces en este lugar donde se hizo la exposición, una fundación en Roma, yo lo que hice fue construir estos pozos con ladrillo y de alguna forma poética conectar la calle con lo bajo tierra, con las catacumbas. Entonces, en cada una de estos pozos también estaban escritas unas palabras que son palabras en italiano y que tienen que ver poéticamente con la idea de la exterminación. Ahora, esto, para entender un poco como esta idea de querer acercarse con el trabajo a la historia, y la idea de la ficción, del relato histórico, porque eso es lo que son los trabajos. Uno trata de relatar algo y tratar de tener un acercamiento con la historia. Las palabras, por ejemplo, que yo ocupo son palabras simétricas, la parte de arriba y la parte de abajo son exactamente iguales. Entonces, en neón real, que es como si yo fuera el que estoy escribiendo con mi mano realmente, es solamente la parte de arriba. Claro. Solamente la mitad de odio. La idea es que tú solamente puedes leer la palabra completa en el espejo. Claro. Y el espejo es finalmente la representación de todo el relato. Son como los pozos donde uno quiere pedir un deseo finalmente. Cuando fue la inauguración hicimos una performance en que yo invité a la Patricia Rivadeneira, que en ese tiempo vivía en Roma. Yo quería trabajar con una actriz profesional porque me interesaba ver de qué forma
se podía hacer una coreografía. Yo quería aprender de una actriz, cómo es trabajar con alguien profesional haciendo una performance. Trabajamos juntos y fue súper interesante porque yo quería aprender de ella, pero ella lo primero que me dice es, bueno, dirígeme. Entonces era como, ok, tengo que volver a como tratar de entender es cómo se trabaja con un actor. Y lo que hizo la Patricia fue, en cada uno de los pozos, hizo una posición citando a una artista austriaca que se llama Valley Export, quien también hace una relación de su trabajo performático en relación a la arquitectura nazi. Yo le pedí a la Patricia que copiara las poses de esta artista de Austria, pero en esta otra nueva situación. Esto fue digamos, el último que se puede hablar como el proyecto que aúna muchas cosas importantes que tiene que ver con el uso de la referencia a la música. Este trabajo se llama Esta tierra es tu tierra. Fue hecho en un parque en Nueva York, en un espacio público. La idea fue ocupar es una canción de un artista de folclore norteamericano que se llama Woody. En el Washington Square, ¿no? En Madison Square Park. Se llama Woody Guthrie, y a mí me interesó mucho ocupar el referirme a un artista, a un músico norteamericano, especialmente por la cercanía y la no cercanía al mismo tiempo que él tiene con Violeta Parra, porque las letras que él ocupa son muy similares a las de Violeta Parra y los dos eran paralelos, contemporáneos, pero nunca se conocieron, pero los dos influenciaron a los mismos artistas. Los dos influenciaron, por ejemplo, a Bob Dylan, influenciaron a Pete Seeger, que son artistas que son muy importantes, referenciales en la música folclórica norteamericana, y también se transforman muy referenciales en lo que son como la nueva canción latinoamericana. Entonces yo tomé esa referencia y también un poco hablando de ocupar el espacio público. Entonces lo que hace cada uno de estos tanques, o esta copia de lo que son los tanques de agua que existen en la mayoría de los edificios de Estados Unidos. Todavía son antiguos, pero todavía existen esos y todavía tanques. se ocupan, o sea, sí. Uno los ve, son como parte del paisaje urbano. Digamos. Sí, es como el ícono casi cliché turístico de lo que es Nueva York. De hecho, la historia cuenta que cuando en los años 30, cuando fue el periodo de la depresión grande en Estados Unidos, y los trabajadores que iban de pueblo en pueblo buscando trabajo, que es de la referencia a esta canción se refiere a eso, a la gente que son inmigrantes que van buscando trabajo de pueblo en pueblo. Ellos de alguna forma se bajaban del tren cuando veían un tanque de agua, porque el tanque de agua lo que representa es trabajo. Dentro de cada uno de los tanques estaba, de nuevo, ocupé el mi y el we, que en la canción, en las letras de la canción se habla del mi siempre. Después dice bed, que es de alguna forma hablar de la idea de casa. Y después una escalera, que como la idea de y ahí también de trabajando aspiración. con los espejos. Claro, entonces también de nuevo es como esta idea ilusionista. Y esto tuvo harto impacto, porque la gente iba, metía la cabeza, escuchaba. Sí, también era invierno, entonces también se transformaron como una especie de protección de la lluvia y de la nieve. ¿Verdad? Ya no está, Eso ahora está en Dallas. Comprendiendo la práctica del arte no solo como la producción y la exhibición de objetos, sino como la puesta en marcha de dinámicas colaborativas, creativas, y una de las cosas importantes que él está haciendo es Hueso Records, el sello de música Hueso Records, en el que tú podías contar poquito sobre eso, que ahora, bueno, de hecho él ahora acá está de vendedor de discos, claro, en la feria. Él tiene un stand donde está vendiendo los discos que produjo con Hueso Records, muchos de artistas, reediciones, por ejemplo, de Pinochet Boys, de los electrodomésticos o de algunos otros artistas jóvenes. Y en otra cosa que estamos también juntos, también con Javiera, es apoyando un programa de residencias para artistas de mediana carrera en Capacete. Lo importante es que en un minuto a mí me interesa empezar a trabajar con distinta gente, hacer distintas colaboraciones, que ya sean que sean producciones musicales o que sean apoyo específico a artistas para hacer obras en conjunto.
Y eso tiene mucho que ver con este esquema que está acá, es que es como de alguna forma cómo yo me relaciono y cómo pienso mi trabajo en general. Entonces, algo que parece súper fragmentado, pero tiene, de alguna forma, está contenido de alguna forma para poder crear colaboraciones y poder crear trabajo y poder crear situaciones que no necesariamente son obras de arte en el sentido tradicional de la palabra. Entonces, quería invitar acá adelante Acá un show. a un colaborador. Bueno, es el director de... Él es Helmut Batista, bravo. Y él es un amigo mío de hace mucho tiempo que vive en Río. Helmut lleva una residencia que se llama Capacete desde hace 15 años. Entonces, desde hace unos 3 años atrás comenzamos a ver qué posibilidad existiría de colaborar de alguna forma que podía ser entre hacer una obra de arte juntos, que tampoco llegó a ninguna parte, o hacer una situación específica que es trabajar con su residencia, que ahora está tomando una nueva cara, que va a ser una escuela que va a durar 1 año, y la idea es que vamos a conseguir que un artista chileno joven pueda ir a esta residencia y estar 1 año completo allá y de alguna forma trabajar con nosotros y entrar como en esta especie de forma de pensar en que el arte no necesariamente tiene que ser un objeto terminado para una feria de arte o para un museo, sino que más bien es una investigación y una conversación. Entonces Helmut nos podría decir una palabra. Bueno, la convocatoria abre miércoles hasta el final del mes. Son 15 candidatos. El programa inicia en marzo de 2015 por 1 año. Son 15 países, 4 latinos, 15 países não, 4 latinos, 4 brasileños y 4 do resto do mundo, que pasan este año en Brasil con nosotros. Y la idea es presentarlo así sorpresivamente porque queremos que los artistas que participen realmente quieran participar y tienen súper poco tiempo tienen 1 mes. Sí, la verdad que el posto que tenha livre para el último, porque los otros 14 ya son seleccionados, es el chileno, y gracias a esa colaboración con Motel Producciones, con Iván y Javiera. Y con donantes privados, que creo que por primera vez estamos logrando hacer un proyecto y trabajando con donantes privados que tienen una relación real y genuina con apoyar a artistas jóvenes. Y eso es súper importante para Chile porque siempre se habla de que no hay coleccionistas, que no hay apoyo en Chile, bla, 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 pero yo creo que eso es mentira. Yo creo que eso es simplemente Claro. es lograr encontrar la gente y trabajar con ellos. Sí, eso es muy lindo. La verdad que es un problema latinoamericano, ¿eh? Pero es otro discurso. Pueden entrar en el website Capacete, capacete.net. 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 Y allí va a estar escrito convocatoria, todo el programa y las condiciones también. Yo creo que Chile tiene muchos recursos y que hay muchas cosas que se puedan hacer acá, pero no se necesita de seguir, como que el fondar tiene que dar el apoyo, bla, bla, bla. Yo creo que es una cosa que los artistas pueden entender en que se puede hacer autogestión y se pueden hacer millones de cosas sin pedirle permiso a nadie. Y eso yo creo que es lo que más me da energía a mí para trabajar. Pero no tengo una necesidad de hacer un gran proyecto. Voy a hacer una exposición con la Galería Gabriela Mistral, que fue la primera galería donde yo expuse cuando recién salí de la escuela, entonces también eso tiene un peso emocional. Pero la idea es hacer algo, trabajar con la comunidad, que eso es lo que yo quiero. Sí. Igual un comentario que tú te has como caracterizado por eso, porque tienes como un interés en activar dinámicas de colaboración. También en Williamsburg eres un foco, o sea, Iván vive ahí, alrededor de Iván en Williamsburg hay muchos artistas que él ha apoyado o que él ha introducido. Ha tenido como una labor también
de catalizar, de conectar, de promover. Y eso quería preguntarte, ¿de dónde te surge esa...? Bueno, es que también el arte no solo está hecho de hacer obras, sino que tiene que ver con un diálogo con la gente, que tiene que ver con con trabajar con Helmut, con trabajar con Antonio, con la Javiera, con mucha gente con la que a mí me interesa mucho seguir trabajando porque tenemos un diálogo y una forma de producir cosas que es interesante. No, a mí no me interesa para nada la idea romántica del artista que pasa ahí solamente encerrado en su estudio trabajando y después llevando las cosas a exposiciones y cobrando el cheque. Eso es como totalmente, no sé, para mí obsoleto. Nada más. Bueno, daría para Listo. rato. 1.000.000 de gracias, Iván, por haber compartido tu trabajo. Muchas gracias.